Buenas tardes, compañero. Mi grupo está conformado por Lady Carpio Villamil, Daira Andrea Jurado, Ludis Marcela Miranda Balbuena y mi persona, Lucas Puerto. Voy a hablarles de los sistemas socioculturales, que son un conjunto de componentes vinculados entre sí por una relación de causa y efecto, ubicados dentro de una estructura que posee una organización. También utilizamos el término sociocultura para hacer referencia a cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales dentro de una sociedad. De esta forma, un elemento sociocultural tendrá que ser exclusivamente con las relaciones humanas que pueden servir tanto para organizar la vida en comunidad como para darle un significado a estas mismas sociedades, para encontrarle una identidad, un tipo de metas y características que veremos a continuación. Estas características tienen unos componentes que son establecidas por unos mecanismos que pueden ser simples, estables, cambiantes, constantes, variables, etcétera. Tienen una estructura. Obviamente todo sistema sociocultural tienen una estructura que consiste en la división de la población en categorías o de carácter estático, sin que esto quiera decir que sea inmune, no quiere decir que estas sociedades sean inmunes a los cambios o a cualquier otro tipo de organización. Hablando de organización, significa disponer los elementos de un cierto conjunto de un orden armónico determinado, las reglas de dependencia que deben mantener entre sí. Bueno, también hay una interdependencia de las partes organizadas en un cierto ambiente. Lo inverso a la organización es la independencia de los elementos o de las personas que estén en la sociedad. También existe la constricción, que en el sentido de la existencia de una expresión social que facilita la ocurrencia de ciertas interacciones y obstaculiza la ocurrencia de otras. Grados de libertad. La constricción confiere ciertos grados de libertad que hacen que en las sociedades haya una amplitud en las interacciones o en las alternativas que tomen las personas o los individuos dentro de esta. Cuando no existe esta libertad, se forma un engranaje estático, obstaculiza que se desarrollen a plenitud los sistemas socioculturales. La comunicación es importante en este aspecto, ya que es lo que da la organización para que pueda operar estos sistemas, para que ellos puedan operar. Necesitan de una fuente que genere señales o mensajes y de un receptor que los utilice para adoptar cierto tipo de decisiones. También hay una predictibilidad. En un sistema que está bien estructurado o bien organizado, es predecible el sentido de su curso. O sea, las sociedades saben hasta qué, o por decirlo así, cuáles son sus metas. Cuando menor sea la organización de estos sistemas sociales, el sistema es obviamente menos predecible. Metas. Bueno, las metas de estos sistemas, todos los sistemas están dirigidos hacia una meta. Es decir, pretenden alcanzar un propósito o algún fin. Deducimos que los sistemas sociales poseen una o varias metas que la cultura de cada pueblo impone o lo ven como una obligación. Dentro de todas estas metas y de los sistemas socioculturales se tienden a generar también ciertas tensiones, que las tensiones son la estabilidad
de la estructura de los sistemas sociales se estremecen o cambian de forma significativa en las frustraciones, o tienen que ver con las frustraciones, agresiones o competencias, conflictos de los grupos de estos sistemas socioculturales. Ahí es cuando se generan tensiones. ¿Qué pasa cuando hay tensión entre los sistemas, entre un sistema sociocultural o dentro de una sociedad o de una sociedad? La desviación es el resultado de estas tensiones, que hace que la estructura de este sistema piense de otra manera y se vaya alejando de pues estas metas que se han plasmado como sociedad. También hay una retroalimentación. Esta retroalimentación puede ser tanto positiva como una retroalimentación negativa, que esto hace que la positiva hace que el sistema o la sociedad se acerque a sus metas, y la negativa hace totalmente lo contrario, hace que haya una desviación del sistema de sus metas hacia la cual está dirigido. Buenas, mi nombre es Lady Carpio Villamil y hoy le vengo a hablar de uno de los temas, que es el contexto de los sistemas socioculturales, ya que estos sistemas socioculturales están envueltos en otros que operan variables y ejercen influencia sobre ellas, ya que los sistemas sociales deben orientar sus metas o deben orientar sus intereses a estos individuos que son quienes los rodean. Entonces entramos a lo que es la organización de los sistemas normativos, que es la presión del sistema para el cumplimiento de las normas. La religión, la moral y la costumbre prestan su servicio para la organización de la sociedad. Entonces entramos a otro tema, que es lo de la función del control social de los sistemas normativos. En ella se compone lo que es la compulsión sistemática, que es como aquella parte del sistema donde todo debe ir ejercido hacia una meta o hacia un propósito. Entramos a lo que es el código de la costumbre. Como ya sabemos, la costumbre es los actos reiterativos de un grupo de personas dentro de una sociedad. Entonces, al entrar a esto como costumbre, el hacer o dejar de hacerlo, una costumbre puede convertirse en algo que está o no está bien hecho. Entramos a lo que es el código de la religión. Ya sabemos que ninguna sociedad ha tenido una o dos solo sistemas religiosos, ya que estos sistemas religiosos son variables o dependen de cada sociedad. Entonces, en ellos se consagra lo que es lo sagrado y lo que es lo profano, ya que ellos dictan lo que está bien y lo que está mal. Entonces entramos a lo que es el código de la moral. El código de la moral ya sabemos que es inherente, nace en nosotros y es lo que nos dice que está bien y que está mal según nuestra percepción. Entramos en lo que es el código totémico, que consiste o es un conjunto de objetos materiales a los que cierto grupo de personas veneran. ¿Qué hace esto? Las personas veneran estos objetos materiales y estos lo que hacen es proteger al ser humano. Entonces entramos a lo que es el código del status roles, que son los niveles jerárquicos que se manejan dentro de una sociedad. Entonces es como decir que no todos somos por iguales y que no todos tenemos los mismos derechos ni la misma igualdad. Entonces entramos a lo que es el código jurídico, que el código jurídico nace con la costumbre como la manera en que podían solucionar los problemas dentro de la sociedad. O sea, es cuando aprendieron a litigar para manejar los problemas de aquellos individuos que conformaban su sociedad. Gracias. Buenas, mi nombre es Luis Marcela Miranda Balbuena y yo les hablaré de las reflexiones de los sociólogos clásicos sobre los cambios sociales. Primeramente, entre estos sociólogos nos encontramos a Ferdinand Tönnies, que él nace en 1855 y fallece en 1936. Es un sociólogo alemán nacido al norte de Alemania. Estudió filosofía, filología, economía e historia en las universidades de Jena, Berlín, Kiel, entre otras. En 1910 fundó, en colaboración de Max Weber y George Simmel, la Asociación Alemana de Sociología, de la cual llegó a ser presidente años más tarde.
Su obra más conocida es Comunidad y Sociedad. También publicó el libro en 1887, después de haberla reelaborado a partir de la tesis escrita por él en 1881, lo que le permitió la habilitación en la Universidad de Kiev. En el libro aparecen por primera vez los conceptos de comunidad y sociedad como tipos históricos de sociedades, adoptados rápidamente como conceptos clasificatorios de sociedades según el tipo de relaciones que mantienen. Para Tonies, la historia puede concebirse como un proyecto infinito que alcanza su punto más alto en el capitalismo y tiende a la imposición de relaciones contractuales, anónimas y despersonalizadas, y esto es lo que caracteriza a la sociedad. Pero a su vez, el individuo necesita, no obstante, de la comunidad, de lo íntimo, de lo privado, que se basa en relaciones personales y cuya razón de ser está en ellas mismas. Estos dos tipos históricos se determinan mediante relaciones voluntarias de los individuos como formas de vinculación. Las relaciones de voluntad son para él un deseo natural y originario que se manifiesta en la capacidad de decisión de los individuos. Según este planteamiento, se distinguen dos formas de voluntad esencial. Dos formas de voluntad. La primera sería la voluntad esencial u orgánica y la voluntad arbitraria o reflexiva. La primera se define de modo orgánico y natural, se caracteriza por elegir los medios y los fines conforme a los placeres experimentados que resulta de la espontaneidad, el hábito y los recuerdos. Los grupos sociales que surgen de estas relaciones son lo que él denomina comunidad. Ahora, la segunda se define a partir de la reflexión que supone un fin abstractamente concebido que busca determinar técnicamente los medios más adecuados a lo que aparece o lo que él denomina sociedad. Emile Durkheim nace en 1858 y fallece en 1917. Es un filósofo y sociólogo francés reconocido por establecer a la sociología como disciplina académica y por haber sido de sus padres fundadores, junto con Karl Marx y Max Weber. A raíz de su monografía El suicidio se comienza a distinguir la ciencia social de la sociología, de la psicología y la filosofía política. Esta monografía trata de un estudio de los tipos de suicidios y las causas que lo pueden generar. Posteriormente, Durkheim incrementa su reputación al estudiar las dimensiones de las clases socioculturales de las sociedades aborígenas en comparación de las sociedades modernas en su obra Las formas elementales de la vida religiosa. Durkheim dedica gran parte de su vida o de su carrera a descubrir los hechos sociales e estructurales dentro de las instituciones de un marco sociológico. Desde su perspectiva, la sociología debía estudiar los fenómenos sociales desde un punto de vista integral y lo que los afecta a la sociedad en su conjunto, no desde las acciones particulares de individuos específicos. Bueno, continuando con Georges Simmel, él nace en 1858 y muere en 1918. Él es un sociólogo, filósofo alemán, nacido en Berlín. Es uno de los clásicos de la sociología. Su carrera fue difícil y solo accedió a la cátedra de sociología en la Universidad de Edimburgo. Su condición de la marginación se dio debido a la condición de judío y su perspectiva teórica, carente del espíritu del sistema. Entre sus obras destaca Sociología, publicada en 1908, La filosofía del dinero, publicada en 1900, La gran urbe y la vida del espíritu. Es filósofo de origen como Durkheim. Su punto de partida fue positivista e influido por el evolucionismo spenceriano y darwiniano. Más adelante rechazó los argumentos positivistas que afirmaban que la sociedad continuaba un sistema objetivo dominando a sus miembros. Él define a la sociedad como una intricada red de relaciones e interacciones entre los individuos que la componen,
quiere conceptualizar a la sociedad, quiere conceptualizar la sociología en términos de forma. De ahí es por eso que él se le concibe como el principal representante de la denominada sociología formal. Para Simmel, lo que entiende como forma es una categoría o número de categorías a través de las cuales el mundo de la experiencia se convierte en taxonomía. Un esquema conceptual con estatus epistemológico y ontológico. Su primer trabajo sociólogo importante fue On Social Differentiation en 1890, escrito bajo la influencia de Spencer y del positivismo. Su argumento central consiste en que la sociedad progresa desde un estado de grupo indiferenciado a otro en el que es posible la autonomía y el individualismo. Con la línea de los sociólogos, ahora nos encontramos con Max Weber, que él nace en 1864 y fallece en 1920. Fue un sociólogo alemán nacido en Erfurt. Se educó en Berlín, estudió historia, leyes y economía, fue catedrático en Friburgo, fue cofundador y coeditor de los célebres archivos de la ciencia social y de la política social. Entre sus obras destacan Economía y Sociedad, Político y el Científico, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Max Weber es el principal representante de la denominada sociología comprensiva y es uno de los sociólogos que más contribuyeron a la institucionalización y consideración de la sociología como ciencia independiente. Weber combatió con todas las construcciones históricas filosóficas de su tiempo el positivismo de Comte por considerarlo de carácter pseudo religioso, el materialismo histórico por considerarlo una utopía la idea de eliminar mediante un sistema social la denominación del hombre por hombre. Weber quería eliminar el concepto de historia, los restos de un contenido de sentido ontológico, tal como lo era para los historicistas. De igual forma que Simmel consideraba que no existía ninguna ley objetiva en la realidad social. Con la ayuda de los tipos ideales, recordando también a Simmel con las formas, es posible contribuir o construir teorías de los procesos sociales que tienen algunas semejanzas con leyes, pero que no son exclusivamente construcciones analíticas para entender mejor a la sociedad. Finalmente nos referimos al sociólogo italiano Vilfredo Pareto, que nace en 1848 y fallece en 1923, el cual en su Tratato de Sociología General traza una imagen de la sociedad como un sistema social que pasa a través de ciclos de equilibrio, desestabilización, desequilibrio y de nuevo equilibrio. Su aportación más novedosa es el concepto de élites. Para él, las élites están formadas por aquellos que se dedican en campos particulares de actividad. Su concepción de la historia es cíclica y el cambio social y político lo concibe como el reemplazo cíclico de las élites. Su ascenso, declive y reemplazo. Considera que el desarrollo histórico lo hacen minorías activas investidas con atributos para dominar a las masas pasivas. Mecanismo o factor de cambio social para los sociólogos clásicos. Empezamos con Durkheim y su propuesta novedosa de considerar el crecimiento de la población, la demografía, como factor de cambio. La división del trabajo progresa cuanto más individuos hay en contacto suficiente para poder actuar y reaccionar los unos con los otros. También hablamos, o Simmel habla o hace referencia a un factor demográfico cuando se refiere en su conocido artículo las grandes urbes y la vida del espíritu, a la diferencia que provoca entre los habitantes de las grandes ciudades
y de las pequeñas o los del campo en los que se refiere a su vida espiritual. Weber es el sociólogo que incorpora la importancia de las ideas como factor de cambio social. Su consideración del factor ideológico en los procesos de cambio respondían a la época. La consideración que Marx tuvo con respecto a este aspecto de la vida social en relación con la importancia que le daba al factor materialista de la economía.